Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Hoy estoy con un invitado que ya creo que ya es parte de casa y no necesita mayor introducción porque ya lo introduje en el segundo episodio, el doctor Mauricio Delgado. Muchísimas gracias, doctor, por estar conmigo otra vez, por aceptar esta entrevista. Y bueno, nada, ¿me gusta decir algo antes de que empecemos la entrevista? No, muy agradecido nada más, Azucena, por tu invitación a poder participar otra vez en tu programa. Te felicito por todo lo que estás haciendo para mejorar la comunicación, la educación, la información para personas que tienen parálisis cerebral, y esperamos contribuir algo hoy que pueda, pues, ayudar a estas personas o familias y entender, pues, un aspecto más, ¿no? Sí. De los retos que enfrentan a personas que tienen parálisis cerebral. Así que muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí contigo. Ay, gracias, doctor. Bueno, de tan emocionada que estaba, doctor, se me olvidó decir que era el tema del que vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar sobre la epilepsia y la parálisis cerebral. ¿Por qué este tema? Porque precisamente, bueno, por dos razones. Porque yo he estado leyendo que la epilepsia en pacientes con parálisis cerebral, la prevalencia es aún más alta que en la población normal. Ujú. Lo cual, eso me interesaría saber más sobre esta estadística. Hay algunas estadísticas que indican que hasta el 50% de los pacientes con parálisis cerebral también tienen epilepsia y como le menciono, o sea, hay tanta información allá afuera y qué mejor que usted que nos diga si esto es una realidad. Y también porque precisamente durante el segundo episodio, la entrevista que usted y yo tuvimos, donde hablamos sobre qué es la parálisis cerebral, usted mencionaba que muchas veces los niños con parálisis cerebral primero tienen ataques epilépticos y así se les diagnostica la parálisis cerebral. Así que voy a empezar con la primera pregunta, obviamente. ¿Cuál es la prevalencia de la epilepsia en los pacientes con parálisis cerebral, doctor? Muy bien. Gracias por la pregunta, y si no tienes problema, me gustaría empezar primero definiendo qué es epilepsia para que las personas sepan de qué estamos hablando, ¿no? Perfecto. Em, la epilepsia es el término que usamos para referirnos a un cuadro clínico donde el paciente o la paciente tiende a tener ataques o crisis epilépticas. ¿Ok? Entonces, Mm, epilepsia quiere decir que existe la tendencia a tener crisis epilépticas en forma repetitiva. Si nada más tienes una sola crisis epiléptica, una sola, no es epilepsia, porque nada más tienes una. Pero cuando ya tienes esa tendencia a tener crisis epilépticas, entonces decimos que tienes epilepsia. ¿Ok? Y la epilepsia, pues, como digo, es la tendencia a tener crisis epilépticas. Se refiere a las manifestaciones clínicas de una alteración eléctrica en el cerebro. Hace cuenta mm, como una tormenta eléctrica, como ujú, rayos, ¿ok? Viene como un cortocircuito, si tú quieres, en una ujú, parte del cerebro. Y eso, dependiendo en qué parte del cerebro sucede, pues los síntomas que la persona va a tener. Por ejemplo, si sucede en el área motora de la mano derecha, o sea, en el hemisferio izquierdo, de la parte izquierda del cerebro que controla la mano derecha. La crisis epiléptica a lo mejor se va a manifestar con movimientos anormales y repetitivos o posturas anormales en esa mano por un tiempo breve, ¿verdad? ujú, Con o sin alteración de la conciencia, dependiendo qué otras partes del cerebro sean afectadas. Si la crisis epiléptica, o sea, el desorden eléctrico, la tormenta eléctrica, afecta todo el cerebro, entonces se va a manifestar con un síntoma de todo el cuerpo, donde la persona a lo mejor tiene un movimiento repetitivo, ¿verdad? Así ujú, como una convulsión, o ujú, se pone todo duro, ujú, se le pueden ir los ojos para atrás, la respiración se altera y hay una alteración de la conciencia. Esa es una crisis epiléptica generalizada porque sucede en todo el cerebro. Bueno, entonces esa es epilepsia, así en breve, para poder entender que
los pacientes que tienen parálisis cerebral, porque tienen una lesión en su cerebro, pues Ujú. están en un alto riesgo de desarrollar estas anormalidades eléctricas que van a poner en riesgo a que tenga la persona esta tendencia a tener crisis epilépticas. La incidencia en pacientes con parálisis cerebral es mayor que en la población general, precisamente porque tienen una lesión en su cerebro. Y fluctúa entre un 20 a un 40%, ¿ok? Sí hay algunas personas que han dicho que es más, pero es que depende también en qué población de parálisis cerebral están estudiando la epilepsia. Hay pacientes con parálisis cerebral que van a tener una tendencia mayor a tener crisis epilépticas que otros que tienen parálisis cerebral, y ahorita podemos hablar un poquito más al respecto. Entonces, por eso es un rango ahí, ¿no? Ok. 20 a 40% quiere decir, pues, uno de cada cinco a casi uno de cada dos, ¿ok? Ujú. Personas que tengan parálisis cerebral. En la población general, la incidencia de epilepsia es de 1%, o sea, uno de cada 100, a, a 4 de cada 1000, o sea, uno cada 250. Entonces, definitivamente hay una incidencia desproporcionada en pacientes que tienen parálisis cerebral cuando lo comparamos con la población general. Entonces, Ok. parálisis cerebral es una de las causas para tener epilepsia. Bueno, eso le da pie a mi próxima pregunta, que como ya sabemos, ¿no? Que existen diferentes tipos de parálisis cerebral, la espástica, la mixta, disquinética. ¿Existe alguna en la cual si un niño tiene una parálisis cerebral espástica o disquinética, es más probable, es mayor la posibilidad de que tenga epilepsia Sí, a comparación de otros tipos de sí, parálisis cerebral? sí, yo creo, o sea, no solamente, tú sabes, no solamente clasificamos la parálisis cerebral por el tipo de alteración de tono muscular o de movimiento normal. También la clasificamos por, pues, qué parte del cuerpo está afectado, ¿no? Ujú, Entonces hablamos de hemiparesia o hemiplegia, ah, cuadriplegia o cuadriparesia, diparesia o diplegia. Y ujú, la paresia o plejía creo que lo hablamos la vez anterior, ¿no? Los neurólogos son muy sensibles a utilizar el término, somos muy cuidadosos de usar el término paresia, porque parece que decir debilidad. mm, Parálisis completa es plejía. Entonces, mm, cuando hablamos de hemiplegia, estamos hablando de una persona que no puede mover el lado derecho del cuerpo o del izquierdo. ujú, Cuadriplejía sería una persona que no puede mover el cuerpo, porque está totalmente débil. Entonces, por eso usamos cuadriparesis, hemiparesis, diparesis, etcétera. Entonces, la epilepsia sí es más común en pacientes que tienen cuadriparesia espástica que, por ejemplo, en pacientes que ok, tienen una parálisis cerebral disquinética. Y esto tiene que ver con qué partes del cerebro están afectados. ¿Dónde está la lesión? Como tú sabes, en parálisis cerebral la lesión puede estar en diferentes lados. En pacientes, por ejemplo, que fueron prematuros, que tienen una diparesia espástica, donde los miembros inferiores están más afectados que los superiores, la lesión generalmente es subcortical, o sea, abajo de la corteza, está en la sustancia blanca, alrededor de los ventrículos laterales que están en el centro del cerebro. ujú, Aquellos pacientes que tienen lesión en la corteza cerebral, pues tienen obviamente mayor riesgo a tener una crisis epiléptica que los que tienen una lesión en ¿ganglios los cables, basales? o en los ganglios basales o en la sustancia blanca, ¿ok? Porque la sustancia gris, ¿ok? Que es la corteza cerebral, generalmente es donde se empiezan las crisis epilépticas. Pacientes que tienen malformaciones del cerebro y su parálisis cerebral es debido a una malformación congénita, o pacientes que que tuvieron un stroke, o sea, un derrame cerebral antes de nacer, donde se afectó la corteza cerebral en un lado del cerebro, sobre todo en pacientes que tienen más lesiones en el lóbulo temporal, etcétera, tienen una tendencia a tener más crisis epilépticas que pacientes que tienen una lesión más profunda, donde la corteza cerebral no está siendo afectada. Entonces, sí hay diferencias, ¿ok?
También, ¿te acuerdas? Clasificamos la pared cerebral por el grado de funcionamiento, o sea, de impedimento motor Mm, o de funcionamiento motor. Y por eso tenemos la clasificación este, de funcionamiento motor grueso, que es el ujú, GMFCS. Entonces, pacientes que son que tienen un nivel de GMFCS 4 o 5, que son los que están en sillas de ruedas, o sea, los más afectados, ujú. que generalmente van a ser pacientes con cuadriparesia espástica, no van a ser los que tienen hemiparesia, ¿ok? No van a ser los que tienen un lado del cuerpo afectado. Esos pacientes pueden caminar, etcétera, pero los pacientes que no pueden caminar generalmente es porque están más afectados y tienen una lesión, lo más seguro, afectando la corteza cerebral. Entonces, los pacientes que tienen un nivel más severo de impedimento motor, como son los de GMFCS 4 y 5, tienen un mucho más alto grado de incidencia de epilepsia que los que son de 1 o 2. ¿Ok? Entonces, por eso te digo, depende el estudio que se hizo, cuál fue la población que estudiaron, si tenían más pacientes con GMFCS 4 y 5, pues obviamente la incidencia de epilepsia va a ser mayor en esos estudios porque están sobre representados con esa población. Mientras que estudios en pacientes, por ejemplo, que tienen diparesia espástica, o sea, pacientes que que tuvieron el antecedente de haber nacido prematuramente, pues van a tener una incidencia menor. Pacientes con disquinesia van a tener una incidencia menor. Entonces, por eso tenemos un rango, que no tenemos un número así preciso, y tiene que ver, pues, obviamente, uno, dónde está la lesión cerebral y segundo, qué tan extensa está. ¿Qué pruebas o cómo se diagnostica, más bien, la epilepsia en pacientes con parálisis cerebral, doctor? Ok, bueno, pues primero el diagnóstico empieza desde la historia clínica, obviamente, o sea, describir los síntomas, ¿no? O sea, tienes episodios donde pierdes la conciencia o donde de repente no sabes dónde estás o, o donde de repente tienes un movimiento que no puedes controlar de tu cuerpo o pierdes el sentido y definitivamente caes en una crisis convulsiva con unas contracciones de los músculos repetitivas, rítmicas, etcétera. Entonces, si no hay ningún síntoma, o sea, si todo está bien, funcionas bien, vas a la escuela, vas a tu trabajo, estás en excelente condición mental y todo eso, y no tienes ningún episodio de ningún tipo, pues obviamente no vamos a ningún estudio. Pero si tú vienes con una historia de que dices, ¿sabes qué? De repente no me acuerdo de nada o no sé qué pasó. De repente hay como un minuto de mi vida ahí que, ¡pum! No sé qué sucedió, no me di cuenta. Y la gente me dice que durante ese momento me quedo ido o empiezo a tener un movimiento en mi cara que es repetitivo o empiezo a masticar o empiezo a tener una conducta diferente. Bueno, pues ahí hay que investigarlo y entonces el estudio que hay que hacer es un electroencefalograma, un estudio que prácticamente detecta las señales eléctricas de la corteza cerebral de nuestro Ujú, cerebro y ese estudio nos va a señalar si existen anormalidades eléctricas que sean consistentes con epilepsia o con crisis convulsivas. Y eso le llamamos una actividad epileptiforme, no importa el término. El punto es que a través de ese estudio nosotros podemos ver las ondas eléctricas que producen nuestra corteza cerebral y podemos entonces ver si existe alguna anormalidad que sea consistente con el diagnóstico de epilepsia. A veces los electroencefalogramas pues no enseñan, no muestran ninguna normalidad. Y de hecho, ha habido estudios donde se demuestra que pacientes con epilepsia, entre crisis y crisis, o sea, eso entre crisis y crisis, si le hacemos un electroencefalograma entre crisis y crisis, el electro no muestra ninguna normalidad. Y eso como un 50 o 60% de esos pacientes, ¿ok? Entonces, la ausencia de anormalidad en el electroencefalograma no necesariamente excluye que, no que tengas epilepsia, ¿ok? La ausencia no excluye que tengas epilepsia. La presencia confirma. Entonces, a veces tenemos que hacer electroencefalogramas. Bueno, generalmente un electroencefalograma dura media hora, ¿ok?
Nos gusta ver el paciente durante la vigilia y durante el sueño, o sea, esperamos que el paciente caiga en un sueño porque a veces la actividad epiléptica que vemos en el electroencefalograma es más frecuente durante fases del sueño. Mm, Pero cuando no lo vemos y tenemos una sospecha clínica que es bastante fuerte, entonces tenemos que hacer un electroencefalograma más prolongado. Entonces los admitimos al hospital o podemos utilizar unidades de electroencefalografía portátiles donde estamos grabando la actividad eléctrica por 24, 48, 72 horas. Y ujú. entonces podemos identificar, o sea, tenemos mayor oportunidad de identificar esas anormalidades o lo ideal pues sería capturar uno de esos episodios para poder saber si está teniendo una crisis epiléptica o no. Las pruebas y las evaluaciones, porque por lo que me está mencionando, esto es para más bien los adultos que ya saben identificar si están teniendo algún tipo de crisis, pero para los niños, por ejemplo, para los bebitos o los chiquitos de 3, 4 años, 5 años, ¿es la misma prueba, es la misma evaluación y en este caso se les hacen las mismas preguntas a los papás? Sí, en general la respuesta es sí. Vamos a hacer electroencefalogramas desde el recién nacido hasta el que tenga 90 años o 100 años, lo que sea, ¿no? Entonces el Okey. electroencefalograma es una herramienta para evaluar la actividad eléctrica del cerebro a cualquier edad. Las preguntas obviamente van a ser diferentes probablemente porque un niño no necesariamente te puede contestar, sobre todo si es un niño que tiene una parálisis cerebral, probablemente no puede comunicarse, tiene una cuadriparesia espástica severa, donde no tiene habla, pues no le puedo preguntar, oye, ¿qué sientes cuando pasa eso? O estás consciente de todo lo que está pasando, o estás viendo cosas que no deberían de estar ahí. Pues, no le puedo hacer ese tipo de preguntas. Entonces, voy a tener que basar mucho en la información que los padres o los cuidadores tienen sobre esa persona. Y una de las ventajas que tenemos hoy en día es que todos tienen un celular, entonces podemos pedirles que graben esos episodios, porque esa información visual que nosotros podemos tener, pues es invaluable. O sea, no hay nada Okey. mejor que verlo, ¿no? Y eso me lleva a mi próxima pregunta, que es algo muy común que escucho de la gente que me llega, es, ¿existen, y por lo que usted menciona y describe, existen diferentes tipos de epilepsia? Yep. ¿Y cuáles son? Sí. Si me los podría describir. Ok, entonces, como dije, epilepsia es esa tendencia a tener crisis y bueno, tenemos una clasificación de crisis epilépticas, o sea, de crisis, la crisis, qué tipo de crisis fue. Y luego tenemos una clasificación de la epilepsia, porque hay pacientes que pueden tener más de un tipo de crisis. O sea, puede tener una crisis focal, donde nada más afecta a una mano, un brazo, Ujú, pero la siguiente crisis es generalizada, todo el cuerpo, perdiendo la conciencia y poniéndose todo morado alrededor de los labios, porque no puede respirar bien. Entonces, ese paciente tiene dos tipos de crisis, tiene una focal y tiene una generalizada. Entonces, ¿por qué no hablamos de crisis, no? Entonces, tenemos una clasificación de crisis epilépticas que pueden ser focales, o sea, de origen focal, ujú. o de origen generalizado, o mixto, o que no sabemos, que no están clasificables, que no son clasificables, ¿no? Entonces, las crisis focales, que son como la que estaba describiendo, puede ser con síntomas motores, ¿ok? O sea, que tiene alteración del movimiento o la postura, o puede que no tenga síntomas motores, que nada más sea una crisis donde se queda con una vista ida, probablemente con algo de parpadeo rítmico, pero realmente no se pone duro, no tiembla en ningún lado, nomás por unos segundos, ¡pum!, se va la conciencia. Eh, y puede tener, no sé, actividad de automatismos, a lo mejor, no sé, movimientos en la cara, anormales, o la vista se puede ir nada más hacia un lado. Entonces, puede tener síntomas motores, puede que no tenga síntomas motores, y luego la otra es
¿tiene alteración o no tiene alteración de la conciencia? O sea, ¿está consciente? ¿Puede responder durante el episodio? ¿Puede Ujú, hablar? ¿Puede contestar? sí, Entonces, hay pacientes que tienen una crisis epiléptica focal muy, muy limitada a un área del cerebro donde probablemente estás temblando aquí en la mano, pero puedo ujú, platicar contigo mientras estoy teniendo la crisis, porque no me está afectando más que en una área muy pequeña de la corteza cerebral donde está el control de la mano, pero nada más. Mientras que otro paciente puede tener este mismo movimiento, pero tiene alteración de conciencia porque la crisis epiléptica, o sea, la anormalidad eléctrica, ahora se está afectando una parte del cerebro más extensa y más profunda, donde me afecta mi capacidad de estar consciente de lo que está pasando y de responder al medio ambiente. Entonces son crisis de origen focal o parcial, de origen focal porque empiezan en una parte focal del cerebro. Luego las crisis generalizadas, pues pueden ser crisis donde existen síntomas motores como lo que te describía, que se ponen duros, eso le llamamos crisis tónica, que están todos así duros y clónica, donde empiezan a tener movimientos repetitivos, ¿ok? Entonces tenemos crisis generalizadas tónico-clónicas, y estoy describiendo qué es lo que está pasando. Si yo le hago un electroencefalograma a esa persona durante ese momento, esa persona tiene una crisis generalizada, porque está la normalidad eléctrica en todo el cerebro, y se está manifestando con esos movimientos anormales que estamos describiendo. Ese paciente no va a tener, ese paciente va a estar eh, eh, no va a estar consciente, no va a estar consciente de su medio ambiente y no va a tener respuesta al medio ambiente. Entonces no va a acordarse probablemente de la crisis. A lo mejor se despierta ujú, nada más con sangrado aquí en la boca porque se mordió la lengua, ¿ok? Este, o el sangrado en la almohada porque sucedió durante el sueño ujú, y no tiene memoria de nada porque no se acuerda de nada porque no estaba consciente durante ese momento. ok, Hay otros pacientes que tienen crisis generalizadas que le llamamos mioclónicas, donde vienen nada más así movimientos anormales súbitos de contracción muscular, ujú, generalmente en flexión, pero también puede haber en extensión, donde es simplemente un episodio donde esos movimientos suceden uno tras otro y puede que el paciente no necesariamente esté perdiendo la conciencia porque son tan breves ujú, y probablemente no tan seguidos que la persona puede que en un momento dado nada más tenga alguna alteración de conducta, a lo mejor esté irritable, a lo mejor está llorando, etcétera, ¿no? Entonces tenemos crisis generalizadas mioclónicas, tenemos crisis generalizadas donde hay ausencia, donde, como te decía, se queda ido la persona, se le va la vista, no está consciente, a lo mejor se ujú, le cae de la mano la cuchara o el lápiz y nomás se queda ido, pues se llaman de ujú. ausencia. Hay niños que tienen, por ejemplo, crisis de ausencia que pueden ser cientos de veces al día y nadie se da cuenta, lo único que se dan cuenta es que no está aprendiendo en la escuela, que no aprende. ¿Por qué? Porque por un buen, una buena duración del día, la persona está en otro mundo, no está consciente de lo que está pasando, porque estas crisis generalizadas, porque se hace un electro, muestra estas alteraciones en el electroencefalograma en todo el cerebro, que pueden durar 3 segundos, 4 segundos. O sea, nomás de repente se queda ido, pero no hay ningún síntoma otro más que no está desarrollándose, no está aprendiendo, etcétera. Y estas crisis de ausencia, pues a veces se tardan las personas en identificarlas y en llevar al paciente al médico porque pues no son tan obvias, no son tan obvias. ¿Ok? Entonces hay una tremenda variedad. Ahora, doctor, bueno, estas son dos preguntas en la misma línea. Una, ¿hay alguna edad en la que sea más común que se presente la epilepsia en un niño con parálisis cerebral? Y dos, yo tengo 36 años. ¿Es posible que en algún momento pueda tener epilepsia, aunque no la he tenido en todo este tiempo? Ok, voy a empezar por la segunda. Obviamente las posibilidades de que una persona como tú de 36 años de edad que tiene parálisis cerebral y que no ha tenido una crisis epiléptica, pues las posibilidades de tener una crisis epiléptica
en el futuro son muy, muy bajas, ¿ok? ¿Qué tan bajas? Pues no lo sé, pero todos, incluyendo los que no tenemos parálisis cerebral, podemos tener una crisis epiléptica en cualquier momento. Ok, o sea, no estamos salvados, porque si se me baja la presión, por ejemplo, suficiente, y no tengo una irrigación de sangre a mi cerebro por un momento, en un momento dado, lo más seguro es que se manifieste eso con una crisis epiléptica generalizada. Entonces, todos estamos en riesgo de poder tener una crisis epiléptica en cualquier momento, pero regresando a parálisis cerebral, la mayoría de los casos de epilepsia en parálisis cerebral se van a presentar antes de los 2 años de edad, ¿ok? Ay, qué interesante. Y obviamente si el paciente tuvo crisis epilépticas en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pues Ujú. esa persona lo más seguro es que está en un alto riesgo de seguir teniendo crisis epilépticas posteriormente. Generalmente va a ser un paciente que tuvo una encefalopatía hipóxica, isquémica hipóxica, eso quiere decir que le faltó oxígeno al nacer, que tuvo asfixia, asfixia neonatal. Esa persona, pues, o ese niño, ese bebé, pues si tiene crisis convulsivas en la unidad de cuidados intensivos, pues obviamente está en alto riesgo de seguir teniendo crisis epilépticas por mucho tiempo. Ahora, pasando a los tratamientos y hablando del tratamiento, ¿cómo se determina el mejor tratamiento para un niño con parálisis cerebral que también tiene epilepsia, teniendo en cuenta que a veces algunos de los medicamentos les pueden afectar los huesitos, por ejemplo, Mm. ¿no? El tratamiento para la epilepsia es para controlar las crisis, o sea, para que no tengamos crisis, ¿ok? Lo ideal es que no tengamos crisis. A veces no se puede alcanzar eso, a lo mejor sí vamos a tener crisis, pero por lo menos minimizar la severidad de las crisis y la Ujú, frecuencia de las crisis. Y entonces eso es algo que podemos nosotros, este, platicar con la familia para poder llegar a un acuerdo, o sea, cuál es la meta, a qué le estamos tirando, ¿no? ujú, Porque en todo lo que hacemos, lo importante es siempre tener un objetivo claro, ¿no? claro. Entonces, si tengo un niño que tiene una parálisis cerebral espástica, de cuadriparesia espástica, en silla de ruedas, no habla, no se comunica, se alimenta por una de gastrostomía, no tiene prácticamente ninguna función nada más, pues obviamente mira, a veces sonríe. Ese paciente puede tener una tolerancia, tener más crisis que un niño que es una hemiparesia muy leve, que va a la escuela, que participa, que está en escuela normal académicamente, que está participando en deportes. Ese Ujú, niño, mi tolerancia de crisis es mucho menor. ¿Por qué? Porque las crisis pueden interrumpir esa funcionalidad o afectar esa funcionalidad que ese paciente ujú, tiene. Entonces, va a ujú, depender mucho del tipo de paciente, de qué tanto impedimento tiene, etcétera. Va a ser importante, obviamente, considerar el tipo de crisis con las que estamos hablando, ¿ok? ¿Qué tipo de ujú, crisis estamos hablando? De generalizadas, focales, etcétera. Y entonces tenemos una cantidad importante de medicamentos, de diferentes ujú, medicamentos que actúan en diferentes formas en el cerebro y vamos a seleccionar un medicamento, que sea el menos tóxico, el que produzca menos efectos secundarios, o sea, el mejor que podamos escoger para ese tipo de crisis, que sea efectivo para ese tipo de crisis. Y lo vamos a iniciar a una dosis lo más baja posible para que, o sea, lo más baja posible, pero dentro de la efectividad. O sea, queremos ujú, que ese medicamento trabaje. Tampoco vamos a poner a un paciente en ujú, una dosis mínima y no tener el efecto que queremos. Entonces, con lo menos del medicamento que podamos nosotros dar a ese paciente para controlar sus crisis y no tener efectos secundarios. Esa es la meta. No ujú, queremos empastillar a un paciente y que esté todo drogado, que no tenga efectos secundarios. Olvídate de los huesos, que no pueda pensar bien, que esté como ujú, en una pues, neblina en su cerebral. O sea, queremos que el paciente esté lo mejor posible en cuanto a su funcionamiento que se puede hacer. Sí hay medicamentos que pueden afectar el metabolismo óseo.
Esos son medicamentos antiguos que hoy en día pues ya rara vez se usan. Pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios, entonces algunos pueden afectar el hígado, algunos pueden afectar la sangre, entonces algunos pueden afectar diferentes funciones. Entonces tenemos que ser muy claros Ujú, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y alertar a la familia o al paciente para que estemos vigilando constantemente que no vayamos a tener un efecto adverso ujú. para poder entonces hacer una corrección de tratamiento. En algunas Ex- situaciones donde hay crisis incontrolables, o sea, que son resistentes al tratamiento, así les llamamos, resistentes al tratamiento, pues vamos a tener que utilizar probablemente un par de medicamentos. A lo mejor uno no va a ser suficiente, a lo mejor vamos a tener que usar dos. Más de dos, siempre pienso que es un poco probable que vayamos a tener un mejor resultado y lo más seguro es que vamos a empezar a tener efectos secundarios. Entonces, la polifarmacia, o sea, tener muchos medicamentos, es lo último que queremos tener, ¿ok? Y yo sé que hay veces pacientes se le van agregando un medicamento y luego otro medicamento y luego otro medicamento y al ratito ya trae 4 o 5 medicamentos y cuando nos vienen a ver a nosotros, lo primero que podemos saber, a ver, de los 5 medicamentos que toma, ¿cuáles usted piensa que no le han hecho nada al paciente? Pues este, pues entonces vamos a empezar a retirar ese y lo vamos a empezar a retirar ese otro. Entonces empezamos a ver que el paciente empieza a despertar, empieza a sentirse mejor, con el ujú, mismo número de crisis, ¿ok? Entonces, lo importante, como digo, es utilizar lo menos de medicamento que podamos para obtener el mayor beneficio sin tener efectos secundarios. Esa es la meta. Hay ciertos pacientes con parálisis cerebral, sobre todo pacientes que tienen un daño cerebral extenso, una parte del cerebro, donde se les puede hacer una cirugía donde quitamos esa parte del cerebro. Eso se llama hemisferectomía. Eso es quitar la mitad del cerebro. Y, y entonces lo que sucede es que la actividad normal epiléptica que estaba sucediendo ahí, pues se va. Se va porque desconectamos esa parte del cerebro y entonces ya no tenemos nosotros que preocuparnos de la epilepsia. Sin embargo, no todos los pacientes responden. Hay que hacer estudios muy cuidadosos para estar ujú, seguros de que la epilepsia viene principalmente de ese lugar, porque hay pacientes que tienen un daño cerebral por resonancia magnética muy evidente de un lado, pero por electroencefalografía vemos que también han desarrollado otro foco epiléptico en el otro lado, que es el bueno. Y en esos pacientes puede que haya recurrencia, ¿verdad? Después de la cirugía. En cuanto al funcionamiento motor, pues son pacientes que tienen muy poco movimiento en la mano del lado afectado. Así que en la mayoría de los casos no van a tener un empeoramiento de su función, pero siempre existe el riesgo, ¿verdad?, de que se ujú. pongan más débiles. Pero generalmente escogemos pacientes que tienen un grado de impedimento importante para poder seleccionarlos para que se vayan a ese tipo de cirugía. ¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo para los pacientes que tienen parálisis cerebral y epilepsia? ¿Puede empeorar la situación, mejorar? Sí, a largo plazo, ¿cómo se ve la realidad de los pacientes que tienen tanto la parálisis cerebral como la epilepsia? Claro. Bueno, como tú sabes, la parálisis cerebral va a ser de por vida, ¿no? Eh, y la epilepsia puede que también sea de por vida. Es posible que el paciente requiera tratamiento por el resto de su vida. Pero hay ciertos pacientes que puede que mejoren en cuanto a su epilepsia se refiere. De hecho, nosotros hicimos un estudio que publicamos ya hace muchos años, en los 90, donde nos interesó mucho ver pacientes con parálisis cerebral que habían tenido epilepsia y que dejaron de tener crisis por 2 años. O sea, estaban con tratamiento y nosotros queríamos saber qué pasaba con ellos, Ujú, ¿verdad? Si suspendíamos el tratamiento. ujú, Y de nuestra población de parálisis cerebral, que eran como más de 2,000 pacientes, eh, aproximadamente el 10 a 12% de ellos, ¿ok? Al 10 al 12%, entonces estamos hablando de pues, un buen número de pacientes, dejaron de tener crisis, dejaron de tener crisis. Y por 2 años. Entonces lo que hicimos es empezar a quitar el medicamento poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que lo suspendimos. La mayoría de los que les quitamos el tratamiento, después de no haber tenido una crisis y haber tenido un electroencefalograma prácticamente normal a los 2 años, les fue bien, ujú, pero hubo un 10%
que Ujú, tuvieron una recaída, ujú, o sea, recurrieron. Y la recaída puede que sea peor de lo que estaba antes. Siempre existe el riesgo de que cuando recaes, recaes peor. Entonces ujú, existe ese riesgo, pero también creo que es importante que si alguien deja de tener crisis por 2 años y tiene un electroencefalograma que no tiene anormalidad epiléptica, fíjate que no dije normal, ¿ok? Porque la normalidad puede estar allí. Puede que las ondas cerebrales no sean normales por la parálisis cerebral, pero que no tiene actividad epiléptica en el ujú, electroencefalograma. Yo creo que es importante platicar con el neurólogo sobre la posibilidad de ir bajando el medicamento poco a poco. Hay papás, hay familias que se sienten muy nerviosas de hacer eso, no quieren tomar el riesgo y prefieren mejor continuar y se respeta eso. Pero hay padres que quieren ver que su hijo no tome medicamento y entonces es válido el querer disminuir ese medicamento, pero se tiene que disminuir lentamente porque pues, después de estar acostumbrado a tomar este medicamento por muchos años, pues si lo suspende una persona abruptamente, pues corre el riesgo de acabar en cuidados intensivos con algo que llamamos estatus epilépticos, que es ujú. una convulsión prolongada, severa y que pone en riesgo la vida. Entonces, el tratamiento no se puede suspender así abruptamente y tiene que ser dirigido por alguien que sabe cómo hacerlo, gradualmente, ¿ok? Dicen lento es rápido, rápido es lento. Entonces, irnos despacito para alcanzar a disminuir y suspender ese medicamento, observando si viene alguna crisis o no. O sea, si va a haber una crisis, generalmente las crisis van a recurrir en los primeros 6 meses, ¿ok? Después de haber suspendido el tratamiento, entonces inmediatamente hay que volver a poner al paciente en tratamiento. Pero existe esa posibilidad. Entonces, lo que te estoy diciendo, hay esperanza, quisiera que fuera más, pero no es así. La mayoría de los pacientes van a tener que tomar su medicamento y por el resto de su vida o por mucho tiempo. Bueno, Pero hay la posibilidad de que en ciertos pacientes dejen de tener crisis y dejen de necesitar el tratamiento. ¿hay alguna área actualmente, doctor? Y este ya sería la última pregunta, y más que pregunta es sugerencias de su parte, doctor, para los papás familiares que ya tienen a niños, a familiares bajo su cuidado que tienen tanto la parálisis cerebral como la epilepsia, específicamente epilepsia, y que los niños tienen estos ataques epilépticos. ¿Qué deben hacer los padres durante un ataque epiléptico de un niño, de su hijo? Sí, gracias por tocar ese punto porque creo que es bien importante, ¿no? Yo creo que lo primero que yo diría es mantener la calma, que es fácil de decir, pero cuando alguien está teniendo una crisis epiléptica, no sé si alguna vez tú has observado a alguien que tiene una crisis epiléptica, pero es un momento de mucho estrés, donde la persona o sea, ver que está perdiendo el control de su cuerpo, que se está mordiendo, que se está la saliva, que se está orinando, que esto y lo otro, es traumático, ¿ok? Entonces, tratar de mantener la calma. ¿Por qué? Porque si nosotros nos paniqueamos, entonces podemos complicar las cosas y hacer las cosas peor, ¿ok? Segundo, es estar seguro que el paciente está en una posición y en un ambiente seguro. O sea, si está sentado, pues acostar. Si está acostado y sobre el suelo, pues ponerle algo suave para que no se golpee la cabeza. Ponerlo de lado, porque si viene el Ujú, vómito, una de las complicaciones que existen cuando alguien tiene una crisis epiléptica es que puede aspirar. O sea, que el contenido de saliva o gástrico del estómago, la comida, se pueda meter a los pulmones y eso sí es una complicación que los va a llevar a cuidados intensivos. Entonces es importante ponerlo de lado por si hay secreciones, por si hay este vómito que salga hacia ok, afuera, que no se aspire. La otra es no tratar de detenerlo. Yo a veces veo que los papás o los que están ahí alrededor como que piensan que tienen que subirse arriba del paciente y eso no va a suceder. O sea, no van a poder controlar la crisis de esa forma. Y lo ujú, único que puede pasar es que pueden lastimar al paciente, pueden, no sé, causar un esguince, pueden fracturar a un paciente que tiene osteoporosis, le puedes ujú. romper un fémur, etcétera. Entonces, ponerlo de lado, sí mantenerlo seguro, con cosas suave abajo de la cabeza, que no haya objetos a su alrededor que se pueda dañar.
Ujú. Este, y la otra es no tratar de poner nada en la boca, por favor. O sea, Ok. yo veo que a veces tratan, a ver, es que se le va a ir la lengua para atrás y hay que meterle el dedo. No meta el dedo porque puede que pierda el dedo usted, porque el paciente puede entrar en una situación de una contracción muy fuerte de la mandíbula y entonces puede que pierda el dedo adentro de la boca del paciente. Y tampoco ponga desarmadores ni herramientas. Yo me acuerdo de un paciente que el papá era mecánico y estaba tratando de abrir la boca del paciente con un desarmador. Pues, ¿qué pasó? Le rompió los dientes. No pasa nada. Y si se mordió, ya se mordió. ¿Ok? Digo, no trate de evitar eso porque lo único que va a hacer es que puede lastimar más al paciente. Y la otra es que tome el tiempo. Porque si la crisis dura más de 3 minutos, usted debe estar llamando al 911 o al servicio de emergencia, porque usted está ante una crisis que puede ser prolongada y causar más daño cerebral. Entonces Ok. necesita que llegue una persona o una ambulancia, paramédicos, etcétera, a que puedan interrumpir la crisis con un medicamento que puede ser nasal, puede ser intravenoso, etcétera, y puedan llevarlo al hospital. Ok. Una de las cosas que siempre recomendamos a nuestros pacientes que tienen crisis severas y sobre todo frecuentes es les damos medicamento para que ellos puedan utilizar en caso de que el paciente tenga una crisis severa. Y puede ser rectal, puede ser intranasal. Es generalmente una Mm, benzodiazepina, así como Valium, ¿verdad? Pero no mm, necesariamente Valium, donde se inyecta este medicamento en la nariz, donde se absorbe rápidamente, o en otras situaciones o en otros países usan tratamientos rectales, pero el punto de ese medicamento es interrumpir la crisis lo más pronto posible. Estos ok. medicamentos son sedantes, o sea, o sea, puede causar que el paciente se cede, así que hay que utilizarlos con cautela y seguir la dosis que se le recomendó por su médico. Entonces, si usted no tiene ese tipo de medicamento en sus manos y su paciente o su hijo o hija está teniendo crisis severas, es importante que le pida a su médico que le dé una receta para que tenga este tipo de medicamento, una benzodiazepina, para poder aplicar al paciente en ese tipo de situaciones. Entonces, esas eran recomendaciones generales. Hay mucha literatura al respecto. Hay información en el Internet que ustedes pueden ver. Se pueden meter a la Fundación de Epilepsia de América, donde tienen muchas cosas de informativas para padres de familia, para pacientes, para que ustedes tengan la mejor información y puedan actuar de la mejor forma. Entonces, eso es la recomendación general. Ahora, si la crisis es una crisis leve, donde nada más el paciente tiene una crisis focal, pues obviamente no tiene que hacer nada de lo que acabo de decir, ¿ok? Nada más documente, vea cuánto dura y tome video para poder enseñárselo después al médico. Y en ese caso, pues no estamos hablando de algo que pueda dañar más al paciente, a menos que Claro, sea prolongada. Si es una claro. crisis prolongada o que esté teniendo una tras otra sin recuperar con la conciencia, tiene que llevar al paciente a emergencia o llamar a una ambulancia para que se lo lleve a emergencia, dependiendo de la severidad de la crisis. Ok, entonces, bueno, obviamente quiero pensar que las crisis pueden pasar en cualquier momento, en cualquier lugar y no necesariamente están en casa los pacientes, las personas, pero lo que me llevo de estas recomendaciones es asegurarse que la persona que está teniendo la crisis esté en un lugar seguro, donde no se pueda dañar, donde tenga apoyo en la cabeza, donde los De papás o lado. las personas que estén con él, que lo puedan poner, o con ella, que lo puedan poner de lado, que no traten de ponerle nada en la boca o meterle nada en la boca, y que estén siempre tomando el tiempo, porque si es un ataque prolongado de más de 3 minutos, entonces ya es necesario tener a un médico Sí. para que interrumpa la crisis. Sí, el estatus epiléptico lo definimos de más de 5 minutos, ¿ok? Pero yo le digo a mis pacientes después de tres, a los tres, ¿por qué? Porque si te esperas a los 5, para el momento en que llegue la ambulancia van a ser 10 o 15 minutos, ¿me entiendes? Entonces, Ok, entre más rápido, mejor. Entonces, 3 minutos, sigue todavía y empiézate a preparar, porque esto no está bien, ¿no? La mayoría de las crisis duran menos de 3 minutos, ¿ok? ok, Pero el estatus epiléptico es algo que sucede más frecuente en pacientes que tienen parálisis cerebral. Entonces,
es importante hablar, a entender lo que es eso, porque eso es una emergencia. Eso es una emergencia, eso hay que actuar. No es de a ver qué pasa, no, hay que actuar. Y lo más seguro es que tiene que llevar al paciente a emergencia para tener un cuidado pues agudo donde los especialistas puedan intervenir y detener esa crisis epiléptica como se debe. Mencionaste algo, nada más un breve comentario ahorita. Las crisis pueden pasar en cualquier momento y un par de advertencias que creo que son importantes es sí, las crisis pueden pasar en cualquier momento y por eso debemos estar conscientes de que hay situaciones de riesgo que no podemos tomar. Por ejemplo, si usted le da a su niño un baño en la tina, no importa cuánta agua, pero hay agua en la tina, usted jamás puede dejar a su hijo ahí. Porque si en un momento dado tiene una crisis epiléptica y usted estaba contestando en la puerta a alguien que timbró, cuando regrese su hijo puede estar ahogado. Yo, desafortunadamente, en mi carrera he perdido 2 pacientes así. No fue la crisis, fue que se ahogaron. Y la otra es las alturas. Es importante entender que como las crisis pueden suceder en cualquier momento, si alguien tiene epilepsia, si alguien tiene la tendencia a tener crisis, a menos que estén bien controladas ya por un buen tiempo. Pero yo diría, pacientes que tienen epilepsia tienen que tener mucho cuidado con alturas. O sea, porque le viene una crisis ahí arriba, se cae, se rompe la cabeza. Entonces es importante entender qué situaciones de riesgo hay que evitarlas. Y luego ya cuando están más grandes, cuando son adolescentes y adultos, pues es la cuestión de manejar, ¿verdad? Conducir un automóvil. Y dependiendo de dónde vive, pues existen ciertas regulaciones por parte del Estado. ¿Cuánto tiempo debe de haber estado usted sin crisis para que le puedan dar permiso para que usted pueda conducir? Ok. Porque imagínense tener una crisis epiléptica cuando esté usted en medio del freeway a 70 millas por hora, pues puede causar un accidente que le puede costar la vida a usted y a otras personas. Entonces, esa es importante también tomar en cuenta. No tome riesgos innecesarios. Las crisis, como dijiste tú, Azucena, pueden suceder en cualquier momento. Entonces hay que tomar precauciones, anticipar, prevenir para no acabar pues con un daño más serio, ¿no? Sí, ¿no? Y hasta, como usted lo menciona, desafortunadamente perder la vida, ¿no? En el caso de niños ahogados. Claro, claro. Em, Muchísimas gracias, doctor, otra vez Un por placer. toda esta información, por esta entrevista. Yo creo que usted y yo, como ya lo habíamos mencionado fuera del aire, podemos durar hablando muchísimo tiempo más. Gracias, gracias, doctor. Me voy a tomar la libertad de compartir con la gente que nos escucha algo muy personal que yo al doctor Delgado, pues obviamente le tengo mucha admiración desde que lo conocí, pero más allá de la admiración hay un gran agradecimiento hacia él y hacia Claudia Durán, que estuvo de invitada en el programa. Y lo que voy a compartir con ustedes, antes de terminar el programa, habla sobre la importancia de las oportunidades. Yo tenía el sueño, la idea de hacer este podcast por muchísimo tiempo, mucho tiempo, y duré unos 4 meses mandando correos, y esto es algo que ya le he mencionado brevemente al doctor Delgado, esta historia, pero le voy a decir un poquito más durante la conferencia que nos conocimos en persona en Mérida. Pero bueno, regresando a lo que les mencionaba, yo tenía esta idea de hacer este podcast desde hace mucho tiempo y duré aproximadamente 4 meses mandando correos y correos y correos a doctores y doctores. Y algunos sí me contestaban, pero me preguntaban y me decían, es una gran idea, pero ¿cuánta gente te escucha? Exactamente cuáles son tus cualificaciones o cualificaciones para entrevistarme a mí, porque yo soy un doctor pues ya tengo una reputación. Esos eran los que me contestaban, ¿no? Y luego había otros que me ignoraban completamente, que nunca supe de ellos. Los que me contestaban, pues les decía, ¿saben qué? Es una idea que tengo desde hace mucho tiempo, obviamente pues empezaría de cero, no tengo a nadie que me escuche, no tengo audiencia, pero realmente creo en mi proyecto.
Hasta que 4 meses y nada, ningún doctor me contestaba, ningún doctor creía en mí. Finalmente dije yo, bueno, a ver, tiene que haber de alguna manera algún doctor, ¿no? Yo le mandé un mensaje por Instagram al correo de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral. Y ahí me contestó alguien que terminaría siendo Claudia Durán, a quien le mando un gran abrazo, que además de ser una gran fisioterapeuta, ahora puedo decir que es una gran amiga y la quiero mucho. Gracias, Claudia. No sé qué le dijiste al doctor Delgado, amiga, pero gracias porque yo le dije mi idea de que quería hacer este podcast y ella me dijo, tengo varios doctores, pero tengo uno en particular, déjame mandarle un mensaje y yo te respondo. Y dije, bueno, me va a responder en una semana, 2 semanas. No, me respondió a la media hora y me dijo, hay este doctor que se llama el doctor Mauricio Delgado, te paso su correo y escríbele. Y me dijo que sí. Y yo no me lo podía creer. Yo en ese momento, se los juro, que me fui a mi cama, empecé a brincar como niña chiquita, porque no me lo podía creer que alguien finalmente, después de 4 meses, me había dicho que sí. Claro, todavía faltaba que yo le escribiera y que me dijera que sí. Le escribí al doctor Delgado y efectivamente a la media hora recibí un mensaje por correo y después por WhatsApp y me dijo, claro que sí, Azucena, ¿cuándo lo hacemos? Y debo decirles que el doctor Delgado en aquel momento estaba en el otro lado del mundo. No sé si en Israel o en Suiza, pero me contestó el doctor Delgado y me dijo, absolutamente, claro que sí lo hago. Y lo hizo sin conocerme, sin saber quién era yo. Ay, doctor, hay 3 nombres que yo tengo muy grabados en el corazón. El primero, un profesor. Bueno, los primeros 2 son 2 profesores. El profesor Ted Vega, que fue quien tuve en la secundaria o en middle school, que se le conoce aquí en Estados Unidos, que un día llegué a clase y llegué con una bolsita de supermercado con mis libros, porque mi mochila estaba rota y lo único que tenía yo para cargar mis libros era una bolsita de supermercado y ahí tenía mis útiles y todo. Y él me dijo, ¿por qué traes tus cosas de escolares en una bolsita de supermercado? Y le dije, porque no, mi mochila que tengo está rota y no tengo para, pues obviamente mi mamá no tenía para comprar otra, ¿no? Al día siguiente él llegó con una mochila nueva para mí. Oh. Y además, a mí me habían puesto en una clase para estudiantes que tenían problemas mentales, según la escuela, el distrito, y estudiantes que nadie quería, ¿no? Y yo, pues obviamente, nunca fui de ciencias, de matemáticas, yo siempre fui de artes, de literatura, de poesía, de historia. Entonces él dijo, el profesor me dijo, ¿sabes qué, Azucena? No, es que yo creo que te valoran mal, tú tienes que estar en clases de honores. Y de una semana estar en una clase con los estudiantes que nadie quería, me pasé a estar en clases de honores. Me cambió la vida. La segunda profesora, ese es el profesor Ted Vega, que en séptimo grado pasó eso. En el 8º grado, cuando ya me iba a graduar, yo soy muy despistada y pierdo las cosas y eso no ha cambiado. Perdí mis libros. Y obviamente la escuela me dijo, no te vas a graduar si no regresas todos los libros. Pues, ¿qué cree? No encontré los libros y un día llegué a la clase de la profesora que se llamaba Deborah Allison. Y llegué llorando y me dice, ¿por qué estás llorando? Y le dije, porque me están cobrando $40 por mis libros. Y obviamente, pues no, yo tenía mucha pena de pedirle ese dinero a mi mamá, porque obviamente los recursos no había muchos recursos en casa. ¿Qué pasa? Que la profesora va, paga ese monto, $40, regresa y me dice, no te preocupes, te vas a graduar porque ya lo pagué. Ese es el segundo nombre que tengo grabado en el corazón. El tercero es el suyo, doctor Mauricio Delgado, porque usted creyó en mí.
porque usted creyó en este proyecto y gracias a eso, ahora me han invitado de un sinfín de lugares para hablar sobre mi podcast. Y habla sobre la importancia de darle oportunidad a alguien. Así que les pido a la gente que nos esté escuchando que si ustedes están en la posición de darle la oportunidad a alguien, dénsela como el doctor Delgado me la dio a mí, porque no saben lo que puede llegar a significar eso para esa persona. En este caso, les puedo decir que a mí me han invitado, recientemente me invitaron a un evento donde atienden 30,000 personas en Washington, D.C. para hablar sobre mi podcast. ¿Y saben por qué tengo esa oportunidad? Porque el doctor Mauricio Delgado fue el primero que creyó en mí y gracias a él me presentó a otros doctores, al doctor Jorge Carranza, al doctor Alberto Moreno, a todos estos doctores extraordinarios que me han dado esta oportunidad. Gracias, doctor Delgado. Gracias por creer en mí. Muchas gracias a ti. Creo que bueno, no hay palabras para agradecer lo que acabas de decir y nomás quiero expresarle a la gente que nos está viendo de que el haber respondido a tu llamado en gran parte fue porque me di cuenta de tu pasión. O sea, tu pasión y tu corazón, o sea, de que estabas convencida de que esto era lo que tenías que hacer en tu vida. Y cuando ves a alguien que tiene un sueño y que tiene una pasión por lograrlo, es difícil decir que no. Así que te felicito a ti porque tú eres obviamente una mujer que ha demostrado a través de tu vida de que lo que te propones lo haces. Y yo sé que esto pues todavía va a haber más. Y te felicito por el trabajo que haces porque estás ayudando a mucha gente en este proceso. O sea, esto es por todas esas personas que están buscando información y sobre todo que están buscando esperanza y tú se las das. Muchas gracias, Azucena. Estamos en contacto. Gracias, doctor. Y que le quede grabado que su nombre, hasta el último de los días, yo lo tendré al lado de Ted Vega, Deborah Allison y usted, Mauricio Delgado. Gracias, doctor. Ha sido un placer. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.